Fue adoptado por un multimillonario tras perder a sus padres, pero dentro de la mansión el niño se enfrentó a años de sufrimiento silencioso. Nunca se le permitió sentarse a la mesa, comer como un niño o hablar sin miedo. Todos veían una familia perfecta, pero ninguno conocía las reglas estrictas. Fue obligado silenciosamente a obedecer a puertas cerradas. Eso fue hasta que un día, una nueva y callada criada comenzó a notar las señales. Un susurro que no coincidía con su sonrisa. Una rutina que se sentía demasiado controlada. Un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Y luego, el momento que lo cambió todo. Ella descubrió la verdad que él había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar desde dónde nos ves. Nos encanta saber que Arthur era un multimillonario conocido en todo el mundo. La gente lo respetaba por su inteligencia, su dinero y su actitud tranquila. Pero un día todo cambió. Su esposa entró en labor de parto, pero algo salió mal. Ella no sobrevivió al parto, ni tampoco el bebé. En un solo momento, Arthur perdió tanto a su esposa como a su hijo. Todos sintieron pena por él y lo trataron como un hombre que había tenido mala suerte. Le dieron palabras amables, simpatía y espacio para el duelo. Pero Arthur no sentía solo tristeza. Por dentro, sentía algo peor. Sentía que la vida lo había traicionado. No lloró ni gritó. Se mantuvo en silencio por fuera, pero en lo más profundo, un tipo de ira fría comenzó a crecer. Pensó que si la vida podía quitarle todo así, entonces nunca volvería a confiar en la vida. A partir de ese día, comenzó a cambiar por completo. Arthur ya no creía en cosas como el destino, la suerte o el amor. Se decía a sí mismo que estas ideas eran solo formas en que la gente trataba de dar sentido a su propia debilidad. Lo que realmente importaba, pensó, era el control. Si hubiera tenido más control, tal vez esta tragedia no habría sucedido. Culpó a los médicos, al hospital e incluso a sí mismo por no ser lo suficientemente poderoso para detenerlo. Así que tomó una decisión. Nunca más se sentiría débil o indefenso. Nunca más dejaría que la vida decidiera su destino. Comenzó a reconstruir su mundo, pero esta vez él sería el que estaría a cargo de cada parte. Ya no sonreía a menudo. Evitaba las amistades cercanas. Se concentraba solo en su trabajo y su dinero. Sus ojos, antes suaves y cálidos, se volvieron afilados y fríos. La gente decía que se había vuelto más serio, más concentrado. Pero la verdad era que Arthur se estaba preparando para un nuevo tipo de vida. En los siguientes años, la compañía de Arthur se expandió rápidamente. Invirtió en nuevas industrias, compró compañías más pequeñas e hizo movimientos de negocios más inteligentes que cualquier otro. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Pero a pesar de que sus cuentas bancarias seguían creciendo, el sentimiento de vacío dentro de él no desapareció. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, todavía pensaba en su esposa y en el bebé. Nunca pronunció sus nombres. Nunca visitó sus tumbas. En cambio, enterró el dolor en lo más profundo y trabajó aún más duro para mantener su mente ocupada. Contrató solo a las mejores personas y exigió la perfección de todos a su alrededor. Le gustaba tener el control. Le gustaba saber que nadie podía lastimarlo ahora. Pero ninguna cantidad de éxito hizo desaparecer el dolor. La verdad era que Arthur todavía estaba profundamente herido, pero no quería sanar, quería dominar, no volver a sentirse impotente. A medida que pasaba el tiempo, Arthur notó algo importante. Tenía dinero, respeto y control, pero la gente estaba empezando a verlo como distante y aislado. Los artículos de noticias cuestionaban su vida personal. Los socios de negocios se preguntaban ¿por qué siempre trabajaba solo? Los inversores hablaban de su personalidad fría. Esto le molestaba a Arthur, no porque le importaran sus opiniones, sino porque sabía que la imagen lo era todo. Un hombre sin familia, sin un lado suave, podría empezar a parecer sospechoso o inestable a los ojos del público. Así que Arthur comenzó a planear algo nuevo. No quería amor ni compañía. Quería control sobre cómo lo veía la gente. Necesitaba verse completo de nuevo, como un hombre que se había reconstruido a sí mismo, no solo en los negocios, sino en la vida. Así que, en secreto, comenzó a trabajar en un nuevo capítulo, un plan para construir una familia de nuevo, no por amor, sino para proteger su reputación y poder.
El nuevo plan de Arthur no era romántico. No buscó a alguien a quien amar. Buscó a alguien que pudiera ayudarlo a restaurar la imagen de una vida perfecta. Investigó los antecedentes, las personalidades y las reputaciones sociales. Quería a alguien que pudiera encajar en su mundo sin causar problemas. Cada paso fue calculado como una decisión de negocios. Contrató a investigadores privados, consultores de imagen e incluso psicólogos para que lo ayudaran a tomar la decisión perfecta. Lo trató como si estuviera adquiriendo una nueva compañía, no comenzando una nueva vida. En su mente, las emociones eran peligrosas. El control era seguridad. Si podía elegir cada parte de esta nueva vida con cuidado, tal vez nunca más sería herido. No más sorpresas, no más caos. Todo saldría según lo planeado. Y esta vez, Arthur sería quien escribiría las reglas, no la vida. No se trataba de seguir adelante. Se trataba de recuperar el control. Incluso con este plan detallado, Arthur a veces sentía pequeñas grietas en su escudo cuando veía a niños jugando o escuchaba noticias de parejas formando familias. Hubo breves momentos en que el dolor trató de regresar, pero él siempre lo detuvo. Se recordaba a sí mismo que el amor lo había hecho débil una vez y no dejaría que eso volviera a suceder. Esta nueva familia sería diferente. Sería construida como una empresa, con estructura y lógica, sin sentimientos, solo orden. Se convenció a sí mismo de que esta era la forma inteligente de vivir, y lentamente los planes comenzaron a tomar forma. Arregló reuniones, visitas y entrevistas sin que nadie supiera su verdadero propósito. Arthur tenía el control de nuevo. Todo se movía como él quería. El mundo todavía lo veía como una víctima del pasado, pero por dentro él estaba convirtiendo ese dolor en otra cosa: poder. Estaba listo para demostrar que podía dominar al destino mismo. Arthur había tomado una decisión: adoptaría a un niño. Esta no fue una decisión rápida. Lo había pensado durante mucho tiempo. A sus ojos, no se trataba de amor o bondad, se trataba de control. Quería a alguien a quien moldear y criar a su manera. Con su riqueza e influencia, Arthur contactó a varias agencias y visitó solo los orfanatos más exclusivos. No quería a cualquier niño. Quería al adecuado, callado, obediente y fácil de moldear. Después de muchas visitas, finalmente encontró a un niño que parecía encajar con lo que buscaba. El niño era pequeño, con ojos tranquilos y una voz suave. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. Arthur vio potencial. Vio a alguien que podría ser como él, fuerte, controlado e inquebrantable. Sin dudarlo, comenzó el proceso de adopción e hizo todo oficial. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la historia. Multimillonario da esperanza a un huérfano, decían los titulares. Los noticieros mostraban fotos de Arthur sosteniendo la mano del niño, sonriendo y saludando a los reporteros. Los periodistas lo elogiaron como un hombre generoso, con un corazón amable. La opinión pública cambió. La gente que una vez vio a Arthur como frío ahora lo llamaba un héroe. Creían que había cambiado. En eventos de caridad y reuniones públicas, extraños se le acercaban para agradecerle por su acto de amor. Arthur respondía cortésmente, dando respuestas cortas y humildes. Pero nada de eso era real. No sentía calidez ni amor. Sentía satisfacción. Su plan estaba funcionando. Estaba arreglando su imagen paso a paso. El niño se convirtió en parte de ese plan. Arthur lo vestía con ropa cara, contrataba tutores y le daba juguetes. Pero cada regalo tenía un propósito. Arthur quería obediencia, quería control. Esto no era una familia, era un sistema. Para el niño todo se sintió mágico al principio. Venía de un lugar donde había muy poco: comidas pequeñas, ropa vieja y camas compartidas. De repente tenía su propia habitación llena de libros coloridos, juguetes y una cama suave. Comía bien, tenía ropa limpia y era tratado con respeto por el personal de la casa. Cuando Arthur le hablaba, a menudo era con un tono tranquilo. El niño creyó que había sido rescatado. No entendió la verdadera razón por la que estaba allí. Pensó que Arthur quería ser su padre. En la escuela, otros niños le preguntaban sobre su nueva vida, y él decía que tenía suerte. Por un tiempo lo creyó. Trató de complacer a Arthur, haciéndolo bien en sus lecciones y siempre permaneciendo callado cuando se le ordenaba. Pero algo faltaba. Arthur nunca lo abrazaba, nunca decía te amo y nunca le preguntaba cómo se sentía. La calidez de la familia no estaba allí.
Dentro de la casa, las reglas eran estrictas. El niño no podía ir a ciertas habitaciones. Tenía que despertarse y dormir a horas exactas. Los tutores y asistentes seguían instrucciones detalladas. Cada actividad tenía un objetivo: hacer al niño más inteligente, más fuerte o más obediente. No había espacio para la diversión o los errores. Si el niño hablaba demasiado alto o hacía demasiadas preguntas, Arthur lo corregía con palabras frías. Arthur no gritaba, pero su silencio podía ser peor. Una sola mirada de él era suficiente para que el niño se sintiera nervioso. Con el tiempo, el niño comenzó a actuar más como una máquina. Dejó de hablar a menos que se le hablara. Sonreía menos. Arthur llamó a esto progreso. Creía que estaba convirtiendo al niño en algo mejor, pero lo que realmente estaba haciendo era quitarle la libertad al niño. El niño no estaba aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo a obedecer, y ni siquiera se daba cuenta todavía. Arthur continuó controlando cada parte de la vida del niño. Desde lo que comía hasta lo que leía, cada detalle era cuidadosamente elegido. Arthur no le enseñaba a soñar, sino a seguir. No quería un niño feliz. Quería un reflejo de sí mismo, alguien sin debilidades, sin distracciones emocionales. Creía que esta era la forma correcta de criar a una persona. En eventos públicos, el niño se paraba junto a Arthur, callado y bien educado. La gente elogiaba lo educado y maduro que era. Arthur actuaba como un padre orgulloso, pero por dentro no sentía amor. Sentía orgullo por su propio plan, por su habilidad para moldear a otro ser humano. El niño, aún joven, seguía creyendo que había sido salvado. Miraba a Arthur con esperanza, tratando de ganarse su aprobación. Pero Arthur lo veía como un proyecto, no como un hijo. El mundo exterior veía felicidad, pero detrás de las puertas de la mansión, la verdad era diferente. El tiempo pasó y nada cambió. El mundo seguía aplaudiendo a Arthur por su bondad. En cenas y entrevistas, hablaba de darle al niño una nueva oportunidad. Usaba palabras como familia, sanación y futuro. Pero estas eran solo palabras. Arthur no quería un vínculo real, quería poder. El niño, una vez alegre, se volvió más retraído. Siguió cada regla, dijo cada frase, pero dejó de hacer preguntas. No se dio cuenta de que no era libre. No había ganado un padre. Había entrado en un lugar con cadenas invisibles. Arthur no tenía planes de amarlo, solo de moldearlo. No veía los sentimientos del niño como importantes. Para Arthur, las emociones eran problemas. Lo que quería era perfección y control. Y ahora tenía ambas cosas. Los periódicos todavía lo llamaban una hermosa historia, pero no sabían la verdad. Dentro de esa casa de aspecto perfecto, el niño no estaba creciendo, estaba desapareciendo. A medida que pasaban los años, el niño comenzó a mostrar quién era realmente. Era callado, gentil y a menudo prefería estar solo. Le gustaba dibujar durante horas usando lápices de colores en papel grueso. A veces se sentaba junto a una ventana y tarareaba suavemente canciones que inventaba en su cabeza. No disfrutaba de las fiestas ruidosas ni de los grandes grupos de personas. Evitaba la atención y no le gustaba ser el centro de atención. Arthur notó todas estas cosas y se frustró cada vez más. Esto no era lo que él había querido en un hijo. Había esperado a alguien fuerte, seguro de sí mismo y listo para impresionar a los demás. La suavidad del niño se sentía como un problema para Arthur. En lugar de apoyar la personalidad natural del niño, Arthur la vio como un defecto que necesitaba ser corregido. Creía que su hijo tenía que ser diferente, y debido a eso comenzó a tratar al niño de una manera muy fría. Arthur trató de cambiar al niño a través de la presión y el control. En eventos públicos, le daba instrucciones estrictas. Sonríe cuando la gente te hable. Párate derecho. No hables a menos que alguien te haga una pregunta. En cenas elegantes, el niño tenía que usar ropa que no le gustaba y sentarse en silencio junto a Arthur. Se le decía cómo comer, cómo actuar e incluso cómo reír. La gente felicitaba a Arthur, diciendo que su hijo era bien educado y cortés, pero no veían lo que sucedía después. Después de cada evento, Arthur lo criticaba. Lo llamaba débil, aburrido y una decepción. Decía cosas como, no eres digno de mi nombre, o los hombres de verdad no actúan así. El niño no entendía lo que estaba haciendo mal. Trató de ser mejor, pero nunca fue suficiente. Con el tiempo, comenzó a sentirse nervioso todo el tiempo, especialmente cerca de Arthur. Se sentía como si siempre estuviera fallando,
sin importar lo que hiciera. El niño comenzó a esconder su verdadero yo. Dejó de dibujar cuando alguien podía verlo. Solo tarareaba en voz baja cuando estaba seguro de que estaba solo. Vigilaba cada palabra que decía, preocupado de que fuera la incorrecta. Se volvió más cauteloso, más asustado. Cuando Arthur entraba en una habitación, el niño se levantaba rápido y mantenía la mirada baja. Intentaba leer el rostro de Arthur, buscando signos de enojo o aprobación, pero Arthur rara vez mostraba alguna amabilidad. Daba órdenes, señalaba errores y esperaba que el niño actuara como un modelo de fuerza y éxito. El niño no se sentía como una persona en la casa. Se sentía más como una herramienta, algo para ser utilizado para hacer que Arthur se viera bien. En la escuela, tampoco hablaba mucho. No confiaba en nadie. Incluso cuando los maestros elogiaban su creatividad, se mantenía callado. En lo más profundo, sentía que había algo mal en él. Arthur nunca mostró calidez o cuidado. No preguntó por los sentimientos o sueños del niño. No contaba historias ni jugaba. Cada interacción era sobre control, apariencia y reglas. El niño comenzó a creer que el amor tenía que ser ganado y que no era lo suficientemente bueno para merecerlo. Si lloraba, Arthur le decía que se endureciera. Si sonreía en el momento equivocado, Arthur lo regañaba. Cuando el niño una vez trajo un dibujo para mostrárselo, Arthur ni siquiera lo miró. Solo dijo, «Eso es inútil. Ve a hacer algo que importe». El niño rompió el dibujo en pedazos esa misma noche. Cada día el niño se sentía más pequeño por dentro. La casa estaba llena de cosas caras, pero no se sentía como un hogar. Se sentía como un lugar donde tenía que ser perfecto todo el tiempo o arriesgarse a un castigo. Nadie sabía lo que realmente le estaba sucediendo detrás de esas puertas cerradas. Los de fuera todavía creían que Arthur era un padre maravilloso. En público, hablaba con orgullo sobre la disciplina y los buenos modales de su hijo. El niño era callado y cortés, así que la gente pensaba que era feliz. Nadie le preguntó cómo se sentía realmente. Nadie notó lo tenso que se ponía cerca de Arthur. Dentro de la casa, el niño caminaba con cuidado, se mantenía callado y se guardaba para sí mismo. Aprendió que si se mantenía invisible, evitaría la ira de Arthur. Dejó de pedir atención o consuelo. Su habitación se convirtió en el único lugar donde podía respirar libremente. Pero incluso allí, nunca se sintió completamente seguro. Mantuvo sus dibujos escondidos debajo de su colchón. Escribió historias en cuadernos que nunca mostró a nadie. Aprendió a sobrevivir fingiendo estar bien, fingiendo ser lo que Arthur quería, pero por dentro estaba asustado, confundido y triste. Todo lo que realmente quería era ser aceptado y amado por quien era. Pasaron los años, pero nada cambió para el niño. Creció, pero su miedo se mantuvo igual. Arthur no veía a un hijo, veía un proyecto que había fallado. El niño, ahora más consciente de las cosas, se dio cuenta de que lo que tenía no era una familia, era una trampa. Arthur no quería una conexión, solo control. El niño no era tratado como un ser humano con pensamientos y sentimientos. Era tratado como un espejo. Se esperaba que reflejara la imagen de Arthur. Pero él no encajaba en ese molde. Nunca lo había hecho. No quería ser poderoso o impresionante. Solo quería sentirse seguro, sentirse amado. Pero la casa en la que vivía no era un hogar. Era un lugar donde los errores eran castigados, las emociones eran ignoradas y el silencio se volvía normal. Desde fuera, la mansión se veía perfecta, pero por dentro era una jaula. Y el niño que solo quería ser amado, vivía atrapado dentro de ella todos los días. Arthur estaba cansado de contratar trabajadores que no duraban mucho. Muchas amas de llaves habían ido y venido a lo largo de los años. Algunas no podían manejar el ambiente frío y estricto de la mansión. Otras simplemente se iban sin dar una razón. A Arthur nunca le importó por qué se iban, simplemente las reemplazaba. Después de que la última renunciara, le dijo a su personal que encontrara a alguien confiable. Unos días después, Elena fue contratada. Era joven, callada y hacía su trabajo con cuidado. A Arthur le gustó que no hablara demasiado y siguiera las instrucciones. No intentó hacerse amiga. Trabajaba en silencio, sin hacer preguntas. Lo que nadie sabía era que Elena llevaba un dolor profundo. Hace años había perdido a su hija en un terrible accidente. Desde entonces, se había vuelto distante y mantenía sus sentimientos ocultos. Aunque se veía tranquila por fuera,
Por dentro vivía con tristeza. Había aceptado el trabajo solo para seguir adelante. Cuando Elena entró por primera vez en la mansión, inmediatamente sintió algo extraño. La casa era limpia y hermosa, pero no se sentía cálida. Todo se veía perfecto, pero se sentía frío. Mientras caminaba por las habitaciones, notó lo callado que estaba. No había sonidos de risas, conversaciones o incluso música. Luego vio al niño. Estaba sentado en el suelo de su habitación, dibujando en silencio. Cuando ella pasó, él rápidamente guardó su papel y bajó la mirada. Helena lo saludó, pero él no respondió. Ni siquiera la miró. Ella no se lo tomó de forma personal. En cambio, notó algo en su comportamiento, un tipo de miedo que ya había visto antes. Le recordó cómo ella había actuado después de la muerte de su hija. Siempre callada, siempre alerta, con miedo de decir lo incorrecto. Ese tipo de silencio no era normal. Era el silencio de alguien que intenta sobrevivir a algo doloroso. Al principio, Elena solo hizo su trabajo. Limpiaba las habitaciones, preparaba la ropa y seguía el horario dado por el asistente de Arthur. No hablaba a menos que alguien le hablara a ella. No hacía preguntas, pero cada día notaba más. El niño nunca sonreía. Siempre parecía nervioso, especialmente cuando Arthur estaba cerca. Elena vio cómo el niño observaba a su padre con cuidado, como si estuviera tratando de adivinar lo que sucedería a continuación. El niño caminaba ligeramente, casi como si no quisiera ser escuchado. En la cena, no hablaba. Se sentaba derecho y rígido. Elena recordó la voz de su hija, su risa, la forma en que solía correr por la casa. Esta mansión no se parecía en nada a eso. Algo estaba mal aquí. Pero Elena se guardó esos pensamientos para sí misma. Había sido contratada para limpiar, no para involucrarse. Aún así, cada vez que veía al niño, algo en su corazón se conmovía. Le recordaba a alguien que había perdido. Un día, mientras limpiaba la habitación del niño, Elena encontró un dibujo debajo de la cama. Era una imagen simple de una casa, una mujer y un niño tomados de la mano. No había nombres escritos, pero ella sintió una emoción profunda al mirarlo. Lo colocó con cuidado donde lo encontró. Esa noche pensó en su hija. Las dos solían dibujar juntas. Su hija hacía dibujos coloridos y los mostraba con orgullo. Después del accidente, Elena había tirado todos los dibujos. No podía mirarlos. Pero ahora, ver el dolor silencioso de este niño le trajo esos recuerdos de vuelta. No estaba actuando como un niño normal. Estaba retraído, callado y asustado. Elena conocía esa mirada. La había visto en el espejo muchas veces. Su trabajo no incluía ayudarlo, pero no podía ignorar lo que veía. Sus instintos, moldeados por el dolor, le dijeron que este niño necesitaba algo más. A medida que pasaban los días, Elena prestó más atención. Vio cómo Arthur le hablaba al niño, no con amabilidad, sino con órdenes frías y miradas duras. Arthur nunca tocaba al niño con cuidado, nunca le preguntaba cómo estaba y nunca mostraba afecto real. En público, Arthur actuaba como un padre orgulloso, pero dentro de la casa, trataba al niño como un robot que necesitaba seguir órdenes. Elena comenzó a sentirse protectora. No habló, pero comenzó a hacer pequeñas cosas. Dejó bocadillos extra en la mesa del niño. Hizo su cama de una manera más suave. A veces dejaba un lápiz nuevo o una hoja de papel en su escritorio. Estos eran pequeños gestos, pero eran su forma de decir, «Te veo». No quería asustarlo ni presionar demasiado, pero en lo más profundo, se estaba conectando con el niño a través de acciones silenciosas. Ya no podía ignorar sus sentimientos. Elena conocía su lugar en la mansión. Era solo la ama de llaves, nada más. Pero algo había comenzado a cambiar cada vez que veía al niño solo, callado y asustado. Sentía una atracción en su corazón. Había venido a la mansión para escapar de su propio dolor, no para formar nuevos lazos. Pero este niño le recordaba tanto a su hija. No en apariencia, sino en su silencio, su tristeza. Podía ver que él necesitaba a alguien. Tal vez ni siquiera lo sabía todavía. No planeaba volver a ser madre. No estaba tratando de reemplazar lo que había perdido. Pero un tipo de compasión estaba creciendo dentro de ella. No podía explicarlo del todo, pero sabía que no podía permanecer distante para siempre. El niño no era solo otro niño. Era alguien que había sido olvidado dentro de una casa rica. Y Elena, aún en duelo, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Con el tiempo, Elena comenzó a notar cosas que no se sentían bien.
Eran pequeños detalles al principio, pero seguían sucediendo. El niño se congelaba cuando Arthur entraba en la habitación. Dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y se quedaba quieto, con los ojos bajos, los hombros tensos, incluso cuando nadie le daba instrucciones. Actuaba como si estuviera esperando órdenes. No se movía libremente como lo hacen la mayoría de los niños. Elena comenzó a observar más de cerca. Durante el desayuno, el niño no comenzaba a comer a menos que alguien le dijera que podía. Una vez, mientras servía el almuerzo, él susurró en voz baja: «Él no me deja sentarme, mami». Elena sintió que se le apretaba el pecho. Se inclinó y preguntó suavemente: «¿Quién no te deja sentarte?». El niño no respondió. Simplemente bajó la cabeza y miró hacia otro lado. Fue un momento silencioso, pero dijo mucho. Elena no pudo dejar de pensar en ello durante el resto del día. Definitivamente algo andaba mal. Después de ese momento, Elena comenzó a prestar aún más atención. Cada día veía nuevas señales. No siempre eran físicas. Estaban en cómo actuaba el niño, cómo se comportaba, su cuerpo estaba tenso, sus pasos silenciosos, sus ojos siempre alerta. Si alguien dejaba caer algo o alzaba la voz, él saltaba. Nunca sonreía o jugaba como otros niños. A veces, después de que Arthur lo regañaba a puertas cerradas, Elena oía el sonido de una puerta que se cerraba de golpe, seguido de silencio. Una noche, pasó por la habitación del niño y lo oyó llorar suavemente en su almohada. Elena se quedó afuera por un momento, sin saber qué hacer. Se sintió dividida entre hacer su trabajo y ayudar al niño, pero una cosa se volvió clara. Esta no era solo una casa estricta. Este era un lugar donde algo estaba profundamente mal, y estaba sucediendo en silencio en las sombras mientras el mundo creía que todo era perfecto. Arthur en público todavía actuaba como el padre perfecto. Llevaba la máscara de un hombre orgulloso y exitoso. Llevaba al niño a eventos de caridad, lo vestía con ropa cara y lo hacía posar para fotos. Le decía a los demás que el niño era una bendición, una razón para seguir adelante en la vida. Pero dentro de la mansión, actuaba de manera diferente. Trataba al niño como un robot. Exigía un comportamiento perfecto, una postura perfecta, un discurso perfecto. Nunca le sonreía al niño. Nunca lo abrazaba ni le preguntaba cómo se sentía. Los errores eran castigados, no corregidos. Arthur no gritaba. Usaba palabras frías y afiladas que herían profundamente. «Me avergüenzas. No actúes como un tonto. Arregla tu cara». Estas no eran lecciones, eran ataques. Elena lo vio más claramente cada día. Esto no era crianza, esto era dominación. Había trabajado en otras casas antes, pero nunca había visto a un niño ser tratado así, como un objeto. El comportamiento del niño comenzó a cambiar lentamente. Se volvió aún más callado que antes. Pero alrededor de Elena, algo diferente comenzó a suceder. Comenzó a sentirse un poco más seguro. Al principio eran pequeñas cosas como entregarle un dibujo o susurrarle gracias cuando le arreglaba las sábanas. Luego comenzó a quedarse cerca de ella mientras trabajaba. No hablaba, solo se sentaba en silencio en la misma habitación. Una tarde, mientras ella estaba doblando toallas, él dijo: «Eres amable». Ella lo miró y sonrió, pero no lo presionó para que dijera más. Unos días después, sucedió algo aún más sorprendente. Mientras Elena le servía un vaso de agua, el niño dijo suavemente: «Gracias, mami». Ella se detuvo, confundida. «¿Qué dijiste?», preguntó. El niño bajó la mirada. «Lo siento», susurró. Pero Elena no se sintió enojada. Su corazón se rompió un poco. No lo había dicho por error. Lo dijo porque necesitaba a alguien. Elena no lo corrigió después de eso. No le dijo que no lo dijera de nuevo. De hecho, cada vez que la llamaba mami, ella respondía con amabilidad. No entendía del todo cómo su vínculo se había formado tan rápidamente, pero lo sentía crecer más fuerte cada día. No estaba tratando de reemplazar a su madre, ni siquiera estaba tratando de formar parte de su vida. Pero el niño había tomado una decisión. Había extendido la mano de la única manera que sabía. Estaba pidiendo protección sin usar esas palabras exactas. Vio algo en Elena que no vio en nadie más. Seguridad. Cada pequeño gesto que ella le daba, él lo guardaba. Elena se dio cuenta de que esto era más que un problema laboral. Era algo profundamente humano. El niño nunca había recibido amor de verdad. Ahora estaba tratando de encontrarlo donde pudiera, y la había elegido a ella.
Las señales de crueldad se volvieron imposibles de ignorar. El niño ya no actuaba como un niño. Se movía como alguien que camina por un campo minado, siempre alerta, siempre asustado. Elena había tratado de mantenerse neutral, pero ya no podía hacerlo. Cada momento de silencio, cada regla que el niño seguía con demasiado cuidado, cada sobresalto, todo le decía lo mismo. Esto no era un hogar, era una jaula. Y el niño estaba aprendiendo a sobrevivir en lugar de crecer. Comenzó a tener problemas para dormir, pensando en qué hacer. Ya no era solo una ama de llaves, se había convertido en una testigo de algo terrible. Y el niño, llamándola mami cada vez más a menudo, se aferraba a ella como a un salvavidas. No era un error, era una súplica silenciosa de ayuda. Elena lo sabía en su corazón. El niño no necesitaba juguetes nuevos o tutores. Necesitaba cuidado, calidez, y alguien que lo viera como un niño, no como un producto. Elena comenzó a mostrar pequeñas señales de afecto hacia el niño. No fue planeado ni discutido. Sucedió de forma natural, como si algo dentro de ella simplemente actuara por instinto. Un día, después de la cena, le dio un trozo extra de postre sin decir nada. El niño se sorprendió, pero sonrió ligeramente antes de comerlo lentamente. En otra ocasión, notó que tenía problemas para dormir, así que se sentó junto a su puerta y le contó una historia corta sobre un pájaro que encontraba su camino a casa. No dijo mucho, pero ella pudo ver en sus ojos que le gustó. Una tarde, cuando se veía especialmente triste, le dio un rápido abrazo en el pasillo, lejos de las cámaras y el personal. El abrazo fue corto, pero el niño se aferró a ella con fuerza. Estos momentos no arreglaron todo, pero le trajeron consuelo. Aún así, por muy amable que ella fuera, el miedo dentro de él nunca se fue del todo. El niño reaccionó bien a la amabilidad de Helena. Con ella hablaba un poco más. Incluso sonrió una o dos veces, lo cual era algo que ella no había visto antes. Comenzó a esperarla por las mañanas y la seguía por la casa, sin decir nada, solo estando cerca. Estaba claro que su presencia lo hacía sentir seguro, aunque solo fuera por un corto tiempo, pero esa seguridad podía romperse en un segundo. Cada vez que Arthur entraba en la habitación, la cara del niño cambiaba, se congelaba, dejaba de hablar y bajaba la mirada. Su cuerpo se tensaba como si se preparara para algo malo. Elena observaba esto una y otra vez, y cada vez le rompía el corazón. Quería protegerlo, pero también conocía las reglas. Arthur era poderoso. Si ella cometía un error, podría perder su trabajo, o peor aún, hacer las cosas más difíciles para el niño. El miedo no era solo suyo, también era de ella. Elena se volvió más cuidadosa. Trató de no llamar la atención sobre sí misma, ni sobre el vínculo que crecía entre ella y el niño. Pero por dentro, sus pensamientos eran ruidosos. Comenzó a observar más de cerca, tratando de entender lo que realmente sucedía en esa casa. Notó cosas que la mayoría de la gente ignoraba. El niño siempre esperaba permiso antes de sentarse a comer. Si lo olvidaba, se quedaba de pie junto a la mesa hasta que alguien lo notaba. Elena probó esto una vez quedándose en silencio. El niño se quedó de pie junto a su plato intacto durante 10 minutos completos antes de que ella le dijera que se sentara. Se quedó en shock. Otro día oyó a Arthur regañar al niño por una gota de agua derramada. Arthur exigió que se arrodillara y se disculpara. El niño obedeció sin discutir, con la cabeza baja, los ojos muy abiertos. Elena se quedó detrás de la puerta, con los puños apretados. Esto no eran reglas, eran métodos de control, no era disciplina, era crueldad disfrazada de orden. A partir de ese momento, Elena no pudo ignorarlo más. Las cosas que Arthur hacía que el niño hiciera no eran solo estrictas, eran humillantes. Al niño no se le permitía hablar a menos que se le hablara. No podía reír, hacer preguntas o mostrar ninguna emoción por miedo a ser castigado. Cada parte de su día estaba construida en torno a seguir las reglas de Arthur. Elena se sintió enferma al saber que esto era lo que el niño llamaba vida. Se quedaba despierta hasta tarde, pensando en cómo ayudar sin ser atrapada. Cada descubrimiento la hacía sentir más protectora. Ya no se trataba solo de ser una trabajadora amable. Estaba viendo a un niño sufrir y no podía fingir que no lo veía. El niño se había convertido en su responsabilidad, aunque nadie lo dijera en voz alta. No tenía el derecho legal de actuar como una madre, pero emocionalmente ya estaba allí. Ya no era solo un ama de llaves,
Era la única adulta que le mostraba amor. El vínculo entre Elena y el niño se profundizó. Él comenzó a llamarla mami de nuevo en voz baja, no frente a los demás, sino durante los momentos privados. No lo decía a menudo, pero cuando lo hacía se sentía honesto. Elena no lo corrigió. Cada vez que lo oía sentía que algo dentro de ella cambiaba. No había usado la palabra madre durante años. No desde el accidente que se llevó a su hija. Esa parte de su vida se había cerrado, pero ahora se estaba abriendo lentamente de nuevo. El niño no le recordaba a su hija en apariencia, sino en espíritu. La misma tristeza silenciosa, el mismo anhelo de consuelo. Elena no planeaba involucrarse emocionalmente cuando aceptó este trabajo, pero la vida la había atraído. El niño no le pidió que lo salvara. Simplemente existía cerca de ella, mostrando su dolor sin palabras. Y al hacerlo, despertó algo que ella pensó que había muerto para siempre. Para entonces, Elena sabía que esto no era solo trabajo. No era solo un trabajo que pagaba las facturas o llenaba su agenda. Se había vuelto personal. Cada comida que servía, cada manta que le arropaba, cada momento tranquilo que compartía con el niño tenía un significado. Había entrado en la mansión como ama de llaves, esperando solo pasar desapercibida. Pero el niño cambió eso. Sin pedir nada directamente, había llamado a su corazón. Ahora estaba dividida. Si presionaba demasiado, Arthur podría despedirla o tomar represalias. Si se quedaba en silencio, sería solo otra adulta que no protegió a un niño. El miedo a perder su trabajo era real, pero el miedo a abandonar al niño era más fuerte. No podía mirarlo y fingir que no le importaba. No solo estaba viendo a alguien sufrir, le estaban pidiendo en silencio y dolorosamente que volviera a ser madre, y no podía alejarse de eso. Una noche, Elena caminaba por el pasillo con una pila de ropa doblada en sus manos. Cuando pasó cerca de la oficina de Arthur, oyó gritos. Se detuvo. La voz era fuerte, enojada y llena de rabia. Era Arthur. Colocó suavemente la ropa en una pequeña mesa y se acercó, con cuidado de no hacer ruido. La puerta de la oficina estaba ligeramente abierta. Se quedó detrás de ella, escondida en la oscuridad. Adentro, Arthur le estaba gritando al niño. La razón, el niño había derramado una pequeña cantidad de jugo en la alfombra mientras servía a los invitados esa misma noche. Elena había estado allí. Fue un pequeño accidente. Nadie había reaccionado, pero Arthur estaba furioso. «¡Eres una vergüenza!», gritó, empujando al niño hacia atrás. El niño lloró, asustado y confundido, diciendo, «Lo siento, no fue mi intención». Cayó de rodillas, aún suplicando. Las manos de Elena temblaron. Nunca había visto algo tan cruel. Al ver esa escena, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo tristeza, era algo más profundo. Una mezcla de ira, impotencia y conmoción. Había sabido por un tiempo que Arthur era frío y controlador, pero esto era diferente. Esto no era un padre corrigiendo a un niño. Esto era pura humillación. Las lágrimas del niño no eran solo de miedo, eran de dolor y confusión. Realmente no entendía lo que había hecho para merecer ese tipo de trato. Elena se quedó congelada detrás de la puerta. No podía irse, pero tampoco podía entrar. Cuando Arthur finalmente salió de la habitación, el niño se quedó en el suelo, llorando suavemente. Elena no fue hacia él de inmediato. Esperó hasta que todo estuvo en silencio. Luego regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama, conmocionada. Lo que había visto no podía ser ignorado. No era solo una crianza severa, era abuso. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente seguía repitiendo lo que había presenciado. Recordaba la voz del niño, la forma en que suplicaba perdón, la forma en que se veía tan pequeño e indefenso. Pensó en su propia hija y en cómo se habría sentido si alguien la hubiera tratado de esa manera. Le revolvió el estómago. Se sentó junto a la ventana hasta que el cielo se puso gris. Cuando llegó la mañana, se puso su uniforme como siempre, pero su corazón estaba pesado. Ver al niño en el desayuno, callado, con los ojos hinchados, confirmó lo que ella ya sabía. No estaba bien. Estaba desapareciendo un poco más cada día. Arthur se sentó en la cabecera de la mesa, tranquilo como si nada hubiera pasado. Leía el periódico y bebía su café. Elena lo observó con atención. ¿Cómo podía alguien lastimar a un niño así y no sentir nada? En su corazón algo había cambiado para siempre. Ya no podía fingir. Elena sabía ahora que tenía que tomar una decisión.
Podía seguir haciendo su trabajo, manteniéndose en silencio y viendo al niño sufrir, o podía actuar. No sabía cuál era el movimiento correcto, pero sabía que quedarse quieta ya no era una opción. Comenzó a pensar en formas de reunir pruebas. Tal vez podría usar su teléfono, tal vez podría grabar algo o tomar fotos de los moretones, tal vez podría hablar con alguien fuera de la mansión. Pero ¿quién creería a una criada que acusa a uno de los hombres más poderosos del país? Arthur era inteligente, cauteloso y respetado. Tenía dinero, abogados y conexiones. Elena no tenía nada de eso, pero ahora tenía algo más fuerte, una promesa que se hizo a sí misma. Había visto la verdad con sus propios ojos y no podía dejar de verla. No le importaba si le costaba su trabajo, su seguridad o su paz. El niño necesitaba protección. En los días siguientes, Elena comenzó a actuar de manera diferente. Prestó más atención que nunca. Memorizó patrones. ¿A qué hora llegaba Arthur a casa? ¿Cuándo el niño estaba solo? ¿Qué partes de la casa tenían cámaras y cuáles no? Comenzó a guardar un pequeño cuaderno escondido en su armario. En él escribía todo: fechas, horas, palabras exactas que Arthur usaba, cómo reaccionaba el niño y cualquier lesión visible. Escribía como alguien que construye un caso. No le dijo al niño lo que estaba haciendo. No quería asustarlo ni darle falsas esperanzas. Pero él comenzó a notar que ella lo miraba por más tiempo. Le hablaba con más suavidad. Lo abrazaba un poco más fuerte. Una noche, él susurró: ¿Tú también te vas a ir? Elena sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. No, dijo en voz baja, no me iré. Y por primera vez, realmente lo dijo en serio. Elena aún no tenía un plan claro. No sabía cuánto tiempo tomaría o qué tendría que hacer, pero sabía una cosa con certeza: no permitiría que esto continuara. Lo que Arthur había hecho no fue un error de una sola vez. Era parte de un patrón, y había continuado durante demasiado tiempo. El niño estaba siendo destruido poco a poco por dentro. No podía esperar a que alguien más lo ayudara. Tenía que ser ella. Esa noche detrás de la puerta lo había cambiado todo. Ya no se trataba solo de trabajar en una mansión. No se trataba de mantener su trabajo. Ni siquiera se trataba de su propio dolor. Se trataba de detener a un hombre que no tenía derecho a llamarse a sí mismo padre. Por primera vez en años, Elena sintió que tenía una razón para vivir de nuevo. Su nuevo propósito era claro: proteger a ese niño sin importar qué. A partir de ese día, Elena se convirtió en una presencia tranquila y protectora en la vida del niño. Se quedaba cerca de él siempre que era posible, siempre encontrando razones para estar cerca. Ya fuera doblando ropa, limpiando encimeras, organizando la estantería, se aseguraba de estar cerca. No lo agobiaba con atención, pero se aseguraba de que supiera que ella estaba allí. Cada vez que Arthur salía de la habitación, Elena le daba al niño una pequeña sonrisa o un suave toque en el hombro. Le susurraba cosas como: «Estoy aquí» o «Ahora estás a salvo». Con el tiempo, el niño comenzó a relajarse un poco cuando ella estaba cerca. Todavía se sobresaltaba con los ruidos repentinos y miraba por encima del hombro a menudo, pero también comenzó a buscarla, a tomar su mano o a apoyar su cabeza en su brazo durante los momentos tranquilos. Elena vio estas pequeñas acciones como señales de confianza. Ya no solo estaba ayudando, se estaba convirtiendo en parte de su mundo. El niño lentamente comenzó a abrirse. Comenzó a hablar más cuando estaban a solas, especialmente por la noche después de que Arthur se iba a la cama. Acostado debajo de las sábanas, susurraba historias de su pasado, pequeñas cosas que se le habían quedado grabadas en la memoria. Habló de tener miedo, de las reglas que lo confundían y de cómo nunca sabía lo que haría enojar a Arthur. Dijo que a veces tenía pesadillas y se despertaba con miedo de llorar. Elena escuchaba todo sin interrumpir. No siempre tenía las palabras correctas para responder, pero siempre se quedaba. A veces se quedaba dormido con ella sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Le contó secretos que nunca había dicho en voz alta, y cada vez ella sentía que su corazón se rompía un poco más, no por dolor, sino por amor. En esos momentos, Elena no lo veía como el hijo de otra persona, lo veía como suyo. Elena también podía sentir que algo cambiaba dentro de sí misma. Al principio lo vio como un niño que necesitaba ayuda, alguien a quien tenía que proteger porque nadie más lo haría. Pero ahora era más profundo que eso. No solo sentía lástima por él, lo amaba.
Comenzó a ver trozos de su propia hija en él, los mismos momentos tranquilos, la misma forma en que se aferraba al consuelo, la misma forma en que buscaba aprobación. Pero él no era un reemplazo, era alguien nuevo, alguien que le dio una razón para volver a preocuparse. Una vez había creído que esa parte de su vida había terminado, que la maternidad había terminado con la pérdida de su hija. Pero ahora entendió que el amor podía regresar de maneras inesperadas. El niño la llamaba mami abiertamente ahora, no solo en susurros, y ella lo dejaba. No lo corregía ni lo alejaba. Se sentía natural, honesto y real. Alrededor de la mansión, otros comenzaron a notar su cercanía. Algunos miembros del personal sonreían cuando veían al niño sosteniendo la mano de Elena. Otros no decían nada, pero daban miradas que eran difíciles de interpretar. A Elena no le importaba lo que pensaran los demás. Había tomado su decisión. El niño necesitaba amor, y ella se lo iba a dar. Pero una persona no estaba complacida. Arthur. Al principio no dijo nada, pero observaba. Notó que el niño corría hacia Elena en busca de consuelo. Vio la forma en que el niño le sonreía, algo que nunca hacía cerca de su padre adoptivo. A Arthur no le gustó. Siempre había creído que el niño era suyo para controlar, moldear, poseer. Ahora estaba perdiendo ese poder, y lo sabía. El vínculo entre Elena y el niño se hacía más fuerte cada día, y Arthur podía sentirlo escapándose de sus manos. Esa realización lo llenó de una ira silenciosa. El comportamiento de Arthur comenzó a cambiar. Se volvió más frío de lo habitual, incluso con Elena. Le daba trabajo extra, tareas sin sentido y a menudo la observaba de cerca, como si intentara atraparla haciendo algo mal. Durante las cenas, criticaba al niño más a menudo, a veces frente a los demás. Pero ahora, el niño respondía de manera diferente. No se defendía, pero miraba a Elena. Y cuando lo hacía, Arthur lo veía. Esa mirada de confianza, de amor, de seguridad, lo volvía loco a Arthur. No gritaba como antes, pero su voz se volvía más afilada y sus órdenes más estrictas. Elena sabía lo que estaba sucediendo. Arthur se sentía amenazado, no por ella como persona, sino por lo que ella representaba. La única cosa que él nunca podría crear a través del control, una conexión real. Arthur había pasado años construyendo una imagen perfecta, pero ahora su hijo estaba encontrando la felicidad en los brazos de otra persona, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. A pesar de la presión, Elena se mantuvo tranquila. No dejó que la tensión de Arthur cambiara la forma en que trataba al niño. En todo caso, se volvió aún más cuidadosa, ocultando su afecto de maneras pequeñas y silenciosas cuando Arthur estaba cerca, pero nunca dejando que el niño se sintiera solo. Había hecho una promesa de protegerlo, y no iba a retractarse ahora. Su vínculo ya no era algo nuevo o frágil. Se había vuelto fuerte, algo que no podía romperse fácilmente. Incluso en el lugar más oscuro, en el corazón de una mansión llena de control y miedo, habían construido algo real. El niño también lo sentía. La abrazaba con más fuerza, pronunciaba su nombre con calidez, creía en ella, y esa creencia le dio fuerza a Elena. Sabía que Arthur no se rendiría fácilmente, su orgullo no se lo permitiría, pero Elena también sabía una cosa más. El amor entre ella y ese niño era real, y Arthur nunca podría quitárselo. Arthur había llegado a su límite. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. El niño se le estaba escapando del control, y Elena era la razón. Una tarde, cuando el niño se había ido a su habitación, Arthur entró en la cocina donde Elena estaba limpiando. No gritó al principio. Su voz era baja, tensa y enojada. La acusó de poner al niño en su contra, de envenenar su mente y de fingir que le importaba. Dijo que estaba cruzando la línea, que era una sirvienta, no una madre. Elena se mantuvo erguida, sin miedo. Lo miró a los ojos y respondió sin gritar. «Nunca has sido un padre», dijo. «Usas el miedo, no el amor». Las manos de Arthur se cerraron en puños, pero no habló. Lo que ninguno de ellos sabía era que el niño había oído todo. Estaba de pie detrás de la pared del pasillo. Las lágrimas caían en silencio mientras escuchaba cada palabra. El niño nunca había oído a nadie hablarle a Arthur de esa manera. Nadie lo había defendido antes. Oír a Elena enfrentarse al hombre al que tanto temía fue como abrir una puerta cerrada dentro de su corazón. Durante mucho tiempo, el niño había pensado que todo era culpa suya.
los castigos, las miradas frías, la falta de afecto. Creía que si hubiera sido más fuerte, mejor o más obediente, tal vez Arthur lo amaría. Pero ahora, al escuchar a Helena decir la verdad tan claramente, algo cambió. Por primera vez, comenzó a ver a Arthur no como un hombre poderoso y perfecto, sino como alguien roto, cruel y equivocado. El monstruo ya no estaba escondido. Tenía un rostro y no era el suyo. El dolor que había llevado comenzó a convertirse en otra cosa: comprensión. El miedo todavía estaba allí, pero ahora había algo más fuerte creciendo dentro de él: coraje. Más tarde esa noche, mientras Helena doblaba toallas en el cuarto de lavado, el niño se acercó a ella. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Se sentó a su lado y comenzó a hablar. Lentamente, pieza por pieza, compartió lo que había sucedido a lo largo de los años. Habló de las noches en que Arthur lo hacía arrodillarse por errores que no entendía. Describió las reglas que lo confundían, las palabras duras y los momentos en que lloraba solo en su habitación. Nunca le había contado estas cosas a nadie. Mientras hablaba, Helena no lo interrumpió. Escuchaba con atención, sosteniendo su mano suavemente. Cada palabra la golpeaba como un puñetazo en el pecho, pero se mantuvo tranquila. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que él confiaba lo suficiente en ella para hablar. Y ahora no había vuelta atrás. La verdad finalmente estaba siendo dicha en voz alta. Después de su conversación, Helena supo lo que tenía que hacer. Las palabras no eran suficientes. El mundo fuera de la mansión no creería historias sin pruebas. Arthur había pasado años construyendo una reputación como un padre generoso, fuerte y exitoso. Nadie aceptaría la palabra de una criada contra la suya. Así que Helena se puso a trabajar. En silencio, recopiló pruebas. Comenzó a grabar conversaciones con su teléfono escondido en el bolsillo. Escribió todo lo que el niño compartió, organizándolo en un cuaderno. También habló con otros 2 miembros del personal que habían visto situaciones preocupantes, pero se habían mantenido en silencio por miedo. Uno de ellos aceptó hablar si era necesario, no públicamente, sino como testigo privado. Helena no se apresuró. Sabía que esto tenía que hacerse de la manera correcta. Arthur había mantenido su secreto oculto durante años, pero ahora el muro que construyó estaba comenzando a resquebrajarse. La imagen de un padre perfecto no duraría mucho más. Arthur notó un cambio. Helena todavía estaba haciendo su trabajo, pero había algo diferente en sus ojos, un enfoque, una fuerza tranquila. El niño también había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha todo el tiempo. Todavía se sobresaltaba cuando Arthur alzaba la voz, pero no huía. Se quedaba más cerca de Helena, incluso frente a Arthur. Fue entonces cuando Arthur supo que estaba perdiendo el control. El miedo que solía mantener al niño callado se estaba debilitando. Arthur intentó apretar su control, dio más reglas, añadió nuevos castigos, pero nada funcionaba como antes. El niño obedecía, pero con una distancia en sus ojos, como si ya se hubiera ido en su mente. Arthur intentó acorralar a Helena de nuevo, pero ella se mantuvo tranquila. Lo que él no sabía era que cada palabra enojada, cada amenaza, cada acto cruel ahora estaba siendo documentado. Su imagen perfecta se estaba volviendo frágil y él no podía detenerlo. Helena había esperado el momento adecuado. Ahora estaba llegando. La información que había reunido era sólida. El testimonio del niño era claro. El otro testigo estaba listo. Las grabaciones hablaban por sí mismas. La reputación de Arthur, construida sobre mentiras y apariencias, se tambaleaba. Helena no sabía exactamente cómo se produciría la exposición, si a través de acciones legales, redes sociales o una confrontación directa. Pero sabía que la verdad no podía permanecer oculta por mucho más tiempo. El niño había hecho la parte más difícil. Había hablado, había enfrentado su miedo más profundo y compartido su dolor. Helena había hecho la suya. Se había quedado, había escuchado y había construido el caso. Juntos estaban listos. Arthur, una vez intocable, estaba a punto de caer. Su máscara, pulida, poderosa y falsa, estaba comenzando a agrietarse y pronto se haría añicos. El hombre que decía ser un padre estaba a punto de ser visto por quien realmente era. El secreto que guardó durante años finalmente estaba listo para ser expuesto. La noche estaba planeada como otro de los grandes eventos de Arthur. El comedor estaba lleno de personas importantes,
socios de negocios, amigos cercanos e inversores de alto nivel. Se servía comida cara, la música sonaba suavemente y el personal se movía en silencio entre las mesas. Arthur se paró en la cabecera de la habitación, confiado y sereno, listo para dar un discurso sobre el éxito, el legado y la familia. Pero Elena había planeado algo muy diferente. Vestida de forma impecable, dio un paso al frente justo antes de que Arthur levantara su copa. Al principio, la gente estaba confundida. Era el ama de llaves. ¿Qué estaba haciendo interrumpiendo? Elena levantó su teléfono y dijo con calma que tenía algo importante que compartir. Luego reprodujo la primera grabación. La voz de Arthur llenó la habitación, fría y cruel, gritando insultos al niño. Reprodujo otra y otra. La habitación se quedó en silencio. Los invitados se miraron unos a otros en shock. Este no era el hombre que creían conocer. Elena no se detuvo allí. Después de reproducir las grabaciones, comenzó a hablar. Describió las cosas que había visto en la casa, cómo Arthur obligaba al niño a arrodillarse, cómo le gritaba por pequeños errores, cómo lo trataba como una posesión, no como un niño. Habló de los moretones, las reglas, el miedo. Cada palabra era tranquila pero poderosa. Luego se volvió hacia el niño que había estado sentado en silencio en una silla cercana. Le preguntó si quería decir algo. La habitación contuvo la respiración. El niño se levantó lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Él nunca fue mi padre, dijo. Solo mi carcelero. No hubo más preguntas después de eso. Algunos invitados miraron hacia otro lado. Algunos lloraron. Otros simplemente se sentaron en silencio. La ilusión que Arthur había creado durante tantos años se hizo añicos en unos minutos. Había perdido el control, y todos lo habían visto suceder. El rostro de Arthur cambió. Miró alrededor de la habitación y solo vio juicio. Intentó hablar para defenderse, pero nadie quería escucharlo. Sus palabras tropezaron. Levantó la mano como si quisiera ordenar silencio, pero el silencio ya estaba allí, y no era suyo para controlarlo. Alguien ya había llamado a la policía. Cuando llegaron, Elena entregó las pruebas. Los oficiales le hicieron al niño algunas preguntas suaves, y él las respondió con claridad. Arthur fue esposado y sacado por el mismo pasillo que una vez usó para impresionar a los invitados. Esta vez nadie aplaudió. Nadie se levantó. Las cámaras destellaron mientras salía en desgracia. Los periódicos explotarían con la historia a la mañana siguiente. Los titulares lo llamarían traición, escándalo, un horror oculto. Pero para el niño no fue un escándalo, fue un comienzo. El hombre que lo hirió se había ido. Finalmente, fue libre. La noticia se extendió rápidamente. Los reportajes de televisión, los artículos en línea y las publicaciones en las redes sociales repetían la historia una y otra vez. El multimillonario Arthur M. arrestado por abuso infantil. Algunas personas se sorprendieron, otras dijeron que siempre habían sentido que algo andaba mal. Pero ahora la verdad era pública y no había vuelta atrás. Los abogados se presentaron para apoyar el caso. Los psicólogos y los grupos de defensa de los niños elogiaron el coraje de Elena. Ya no era una criada, era una protectora, una heroína. El tribunal actuó rápidamente. Con el testimonio del niño, las grabaciones y el apoyo silencioso de otros trabajadores de la mansión, Arthur no tenía forma de escapar de los cargos. Durante la audiencia, el niño se sentó junto a Elena, sosteniendo su mano. Cuando el juez preguntó por la custodia, el niño dijo, «Ella es mi madre ahora». A Elena se le concedió la custodia total. El proceso legal fue claro y el apoyo del público lo hizo más fuerte. El niño nunca tendría que volver. Pasaron semanas. La mansión fue vaciada. Los abogados resolvieron las partes legales y pronto la riqueza de Arthur fue congelada o redirigida. Pero una parte de la herencia fue transferida legalmente a Elena y al niño por orden judicial. Ella no lo esperaba y no le importaba el dinero. Lo que importaba era que ahora podía cuidar al niño sin miedo. Se mudaron a una casa más pequeña en un barrio tranquilo, sin personal, sin cámaras, sin estatuas de oro en el pasillo, solo paz. Elena decoró la habitación del niño con dibujos, libros y colores que a él le gustaban. Él mismo eligió las cortinas, cocinaban juntos, se reían en la mesa de la cena y a veces se quedaban dormidos en el sofá viendo dibujos animados. El niño comenzó la terapia y regresó a la escuela. Cada mañana le daba un beso a Elena en la mejilla antes de irse.
Y cada noche la llamaba mamá con el corazón lleno. Ya no tenían miedo. Ahora, cuando se sentaban juntos a la mesa, no había tensión, no había silencio lleno de miedo. El niño hablaba libremente sobre su día. Sonreía sin que se lo dijeran. Hacía preguntas. Se reía. Elena lo veía crecer, no solo en tamaño, sino en espíritu. Ya no se escondía. Se estaba convirtiendo en quien realmente era, un día a la vez. Elena también se sentía como una persona nueva. Había llevado su dolor durante años, pensando que la vida había terminado con su hija, pero la vida le había traído algo inesperado. No un reemplazo, sino un nuevo comienzo. Comían juntos, leían juntos, caminaban por el parque los fines de semana. Su hogar no era perfecto, pero estaba lleno de amor, y por primera vez el niño no se sentía roto, se sentía digno, se sentía visto. El hombre que una vez dijo ser su padre se había ido. Lo que quedaba ahora era la verdad, la libertad y una familia de verdad. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo lo que pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima vez.